Bueno, empezamos. Bienvenidos a todos. La verdad es que estamos felices de la convocatoria, no lo podemos creer, de la cantidad de gente que se ha inscrito. Esto es algo que empezó como un movimiento de un cártel que se constituyó en Formosa bajo la pregunta ¿para qué sirve un psicoanalista? Y esta modalidad, a la que nos obligó la pandemia, nos llevó a pensar cómo trabajar en torno a ese interrogante. Hoy tenemos una invitada que le agradezco la generosidad. También está nuestra próxima invitada, Mariana Gómez, conectada, que le agradecemos. Hola, Miriam. Y además hay gente de Córdoba, de todos lados están inscritos, así que nos encanta que hayan participado de esto. Y agradecemos a Gaby su predisposición, genia total. Vamos a ver de qué va este conversatorio. Yo le dije que el disparador era esa pregunta y qué nos podía decir en relación a eso. Como saben, hay algunas reglas que tienen que levantar la mano para preguntar o escribirlo en el chat. Ahora están casi todos los micrófonos silenciados, así que el administrador les dará la palabra. Y además quiero decirles que vamos a grabar esto para los que, bueno, no puedan conectarse, después puedan ver este conversatorio. Así que Gaby, te escuchamos. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Les agradezco muchísimo esta invitación y estaba hace un rato en un grupo clínico que tenemos y mis compañeros del grupo me decían, apurate, te tenés que ir a Formosa. Es la genialidad que tenemos, Bueno, con los beneficios secundarios, podemos decir, de la pandemia. así es. Bueno, me preguntaban, ¿para qué sirve un psicoanalista? Rápidamente me sale decir, no va por la vía del electrodoméstico. Digo, un psicoanalista no es un electrodoméstico, es decir, que en ese sentido, no sé si podemos responder por la vía de si sirve o no sirve, tal como la cafetera eléctrica o la pava eléctrica, que ya la quemé 2 veces durante la pandemia porque nunca tomé tanto café en mi vida. ¿Para qué sirve un psicoanalista? Quiero decir, no vamos a ir por el utilitarismo de Jeremy Bentham. Ustedes saben que Bentham escribió mucho sobre el valor de lo utilitario, y no vamos por ahí. Más bien podríamos responder a esa pregunta a la luz del siglo XXI. Y a la luz del siglo XXI, ¿uno qué podría decir? ¿Cuál es el síntoma, más allá del caso, por supuesto, pero cuál sería el síntoma de la época, si tendríamos que universalizar el padecimiento en estos tiempos? ¿Qué podríamos decir? Yo diría que son las soledades. Yo diría que, de alguna manera, cada persona que se nos acerca viene porque sufre por una soledad. Si bien sabemos, porque esto lo han dicho de alguna manera Freud y Lacan, y lo corroboramos en la clínica, que cada uno tiene un partener en su síntoma o quizá en su fantasma. Cuando decimos, y eso lo escuchábamos cuando estudiábamos en la facultad, que alguien se acerca al análisis porque le vacila el fantasma, vieron que eso escuchamos habitualmente, que efectivamente uno ve que esa respuesta que al sujeto le servía para saber qué quiere el otro de uno, y hay algo de eso que porque de repente si yo estaba tan asegurada en el amor de tal, de pronto me deja, y entonces hay algo del fantasma que vacila,
Ujú. Y efectivamente hay algo del fantasma que vacila y entonces queda el sujeto que había hecho de ese fantasma o de ese síntoma su partener, eso empieza a, a vacilar, eso empieza a cojear, eso empieza a renguear. Entonces, si ustedes me dicen, ¿para qué sirve un analista? Yo les diría, en principio, que un analista sirve para elegir un partener. Porque finalmente el analista juega la partida del partener del sujeto. Y en ese sentido podemos decir también que el analista tiene que ofrecerse, en principio, a jugar ese lugar de ser el partener de quien viene padeciendo de la soledad, ¿sí?, a ofrecerse como ese partener. Y efectivamente, el otro día leía en una conferencia de Borges, que nunca se analizó y nunca tuvo demasiado amor por el psicoanálisis, pero él decía, ¿a quién no le gusta? Ah, no lo encuentro, lo tenía preparado. Y Borges decía, ¿a quién no le gusta? Creo que lo saqué porque después dije, no lo voy a citar, si no le gustaba el psicoanálisis, pero no me aguanto. Y él decía, a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo, que lo tomen en serio. Es muy lindo contar los sueños de uno. Bah, después no lo voy a censurar porque dice algo que no nos conviene demasiado. Pero bueno, en fin, lo que digo es que efectivamente, lo primero que yo podría decir para qué sirve un analista es para jugar la partida del partener. Y es genial, porque entonces uno puede elegir si ese partener es al que uno quiere contarle las mierdas de uno, le quiere ofrecer los sueños de uno, si uno a ese partener le quiere pedir la interpretación del síntoma. Así que, en principio, yo diría que esa es una respuesta posible. Y además, efectivamente, si uno de los síntomas también de la época es el amor, las dificultades para encontrar el amor, sin lugar a dudas, como lo dijo Freud, el amor en la transferencia es tan verdadero como el amor en la vida cotidiana. No hay ninguna razón para pensar una diferencia. Ahora vamos a ubicar de alguna manera una diferencia, porque también la hay. ¿Por qué digo eso? Porque justamente si tenemos tantas dificultades respecto a la soledad en la época, es porque más allá de la coyuntura del siglo XXI para el lazo con el otro, más allá de eso que en algún momento podríamos también tomarlo, más allá de eso, también sabemos que es tan difícil encontrar la media naranja, el hilo para la aguja, el muchacho para la muchacha. Es tan difícil que algo suceda. Sabemos que no es del orden de lo automático, es del orden más bien, como lo dijo Lacan, de la tiqué, es decir, del azar, de lo real, del encuentro. Y sabemos también con Freud que no ocurre todos los días. Sabemos que tiene que producirse algo del orden de el brillo en la nariz. Hay algo de la condición erótica, de la condición de deseo, de la condición de amor que tiene que suceder, y eso es muy difícil. Entonces, primera diferencia, si bien digo, el amor es tan genuino, es tan verdadero en la vida cotidiana como en el análisis, también vamos a aclarar, en el análisis es del orden de lo automático, es del orden del automatón. En cambio, en la vida cotidiana es del orden de la tique. Otra diferencia que podemos ubicar es que cuando estamos finalmente
con el partener analista, finalmente elegido, finalmente en este amor de transferencia, voy a decirlo al revés mejor. Cuando finalmente el hilo para la aguja, la muchacha para el muchacho, la muchacha para la muchacha, el muchacho para el muchacho, cuando finalmente encontré eso, esa condición erótica, eso tocó, el príncipe llegó a mi puerta, cuando finalmente el anhelo que atraviesa esa historia es que sea para siempre, que dure toda la vida, que no termine. Sin embargo, segunda diferencia a nivel del amor en la vida cotidiana y en el análisis. Cuando hablamos del amor en el análisis, cuando finalmente ese amor de transferencia está instalado, el anhelo es cuándo terminará esto. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Me No, parece hay que micrófono abierto. no hay ningún micrófono abierto, Kiki. Creo que no, ahí están todos silenciados. Okay. Pero ¿te parece que esté silenciado o puede la gente interrumpir? Pueden interrumpir, por supuesto, pueden interrumpir. Okay. Sí. Están silenciados, pero cuando quieran participar pueden sacarse el silencio. Claro. Lo mejor que tiene estas conferencias y conversaciones y todo por Zoom es que puedo fumar. ¿Se dieron cuenta? es lo mejor que tienen. Porque la verdad que hubiese preferido estar en Formosa en este momento, haberme tomado el avión, haber llegado, que me vengan a buscar. Bueno, en fin. Esa sería la primera cuestión que podría decir respecto a para qué sirve un analista. Gaby, me gustó lo que dijiste acerca de, bueno, un poco para entrar en la época, de esto de las coyunturas en el lazo. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Si siempre fue una dificultad encontrar el partener, y siempre, digo, más allá de que Lacan dice por ahí en el seminario 20, el amor es siempre recíproco, que es una complicación esa frase, porque uno fantasea que esa frase quiere decir que por qué si yo me enamoro de alguien, ese alguien tiene que amarme, ¿no? Eso, que no sucede, y en general siempre, y esto también lo dice Lacan, siempre uno se enamora del que no conviene. No se enamora nunca del que estaba en la lista de los ideales, se enamora uno de quien no conviene. Pero sí, es una evidencia, digo, más allá de la coyuntura de la pandemia, ¿no? Porque ya ahí es la catástrofe absoluta. Pero, aunque te voy a decir que varias pacientes han encontrado en tiempos de pandemia alguna historia más que interesante, ¿eh? Una paciente mía se propuso, esta es una buena idea, empezar, digo, más allá del Tinder, Happen y todas las 1001 aplicaciones que no hay que descartar, porque es una vía regia que va de la mano de la época. Tal cual. Tal cual. Esta época facilita la cuestión de no poner el cuerpo, al menos procrastinar respecto a eso. Todavía no va a haber el encuentro de los cuerpos. Sí, yo estoy alucinada con el tema del sexo en la cuarentena, que es el tema favorito de los diarios, desde los más progresistas como Página, hasta los más caretas como La Nación o Clarín. Ninguno, Infobae, pueden googlear ese tema y van a ver que pero todos los días, en alguna de todas las, de todos los diarios o publicaciones o informativos de internet, está el tema del sexo en la cuarentena,
que por supuesto que cada vez más también hay una apertura de las páginas porno y las páginas premium, gratis, etcétera, eso por un lado, pero por otro lado está todo el tema del sexting, que yo no conocía, que es la relación, el sexo por WhatsApp. Claro. Bueno, es increíble, y eso les decía el otro día a la gente de la maestría, cómo, ese es un tema, cómo uno, además esto apareció de entrada, no es ahora que ya estamos como naturalizando esta vida, ¿no? Al principio de todo, cuando estábamos todos golpeados, angustiados, deprimidos, cuando estaba todo en medio de la catástrofe, empezaron estas notas, y incluso de entrada también fueron los gobiernos, no solo el gobierno argentino, sino los gobiernos en España, en Italia. En Japón no lo necesitan porque eso es algo que está demasiado naturalizado. Ustedes saben que en Japón es increíble, pero el Ministerio de Salud estaba tratando de trabajar para ver de qué manera combatir el sexo por internet, que hace que cada vez más, hasta el momento es uno de cada 10 japoneses prefieren el sexo virtual que el sexo con el cuerpo del otro. Con lo cual, bueno, estaban tratando en el Ministerio de Salud de Japón ver de qué manera poder lidiar con eso, aminorar esa cuestión. Pero lo que les decía es que me pareció muy fuerte que así como decimos que el imperativo de la época, ¿no? Esto, nos cansamos los analistas de hablar de esto, del imperativo de la época, que es gozar, el imperativo categórico kantiano es hay que gozar, pase lo que pase, hay que gozar aunque el mundo se destruya, aunque la pandemia nos reviente a todos, aunque estemos tristes, hasta los gobiernos, redoblando ese imperativo, dicen, bueno, a ver, rápidamente pueden, y no sé si leyeron toda la normativa del gobierno, cómo empezó a ver si lo tengo por acá, pero es increíble. Me quedé con la pregunta de las dificultades del amor en la época. ¿Esa era la pregunta, Kiki? Sí, que me estás respondiendo que en realidad hasta se puede encontrar en plena cuarentena. Ah, sí, esa es la idea de esta paciente que les estaba diciendo. Esta paciente, increíble, me dice que empieza, ya pasó por supuesto hace años que tiene historietas geniales con alguien de Jape, ¿no? Y empezó a darse cuenta que era más interesante mirar quién decía cosas que le copaban a ella en Twitter. Entonces se hizo Twitter para empezar a conversar con ese que tuitea. Y ahí se le armó una historia espectacular, así que es una buena data. Yo le estoy diciendo a mis amigas que se bajen Twitter y que empiecen a buscar quién dice cosas. Interesante. Y sí, y si las mujeres además morimos por las palabras de amor, que son tan escuetas, además, en general. Bueno, ¿por dónde seguimos? Bueno, otra cuestión que te habíamos planteado y que también va de la mano un poco de para qué sirve, ahora está muy, dijimos que no íbamos a tocar tanto el tema pandemia, pero como verás, sale, aunque uno no lo ponga entre los interrogantes, era la cuestión de la utilidad social, que ahora está como tan en auge esa pregunta de el analista en lo social y para qué sirve, que nosotros lo asociamos un poco, o qué pensás vos de eso, con el analista ciudadano, digamos. ¿Cuál es tu experiencia respecto a eso, digamos? Bueno, yo les cuento un poco lo que me pasó a mí con el consultorio, digamos, no bien vino la pandemia. A mí mi primera
mi primera reacción fue la turbación, quiero decir, no sabía para dónde agarrar. En principio, suspendí el consultorio una semana antes que se venga el confinamiento, digamos. Y después, no sé si alguno de ustedes leyó alguno de mis testimonios, y hay un testimonio que bastante hace saber la posición que yo tenía respecto al tema. Uno de los testimonios se llama Mi análisis hubiese sido imposible por Skype. Justo uno de mis testimonios se llamó Mi análisis hubiese sido imposible por Skype. Qué fuera de onda, qué mala proyección que tuve. ¿Cómo pude decir eso? Y ahora estoy recibiendo absolutamente a todos mis analizantes por videollamada, por teléfono, por Skype, por Zoom, según, sí. Según, porque tampoco es un solo modo, ¿eh? Ujú. Y a mí me vino muy bien un texto del que yo soy fan, que se publicó hace muchos años en el Caldero 69 de la escuela de la EOL, que es de Jacques Alain Miller y que se llama Las contraindicaciones al tratamiento analítico. Y ese texto maravilloso, justamente donde hace todo un recorrido y un cuestionamiento a Glover y a las psicologías del yo y a los post-freudianos, porque es un trabajo sobre el escrito de la dirección de la cura y los principios de su poder, y hace una crítica a Glover y al estándar. Y justamente me reencontré con ese texto, y que viene muy bien también para articularlo con la pregunta anterior y con la que estás diciendo respecto a para qué sirve un análisis, para qué sirve un analista. Y ahí Miller dice: el analista es un objeto multifuncional disponible en el mercado. Y me parece una genialidad, y avanzo con ese texto donde dice: y debe cultivar su docilidad para saber qué es lo que más conviene para cada caso. Entonces, ese artículo que a mí siempre me pareció una genialidad, y que verdaderamente es una indicación, debemos cultivar la docilidad para saber qué conviene. Y siguiendo con la pregunta anterior, digamos, ¿qué partener conviene que el analista juegue con determinado analizante? Y eso tiene que llevar a la antirrigidez del analista, porque si bien hablamos de los estilos de cada analista, que es cierto, cada estilo que va a tener que ver con su propio análisis, con su propia salida de análisis, con su propio síntoma, con el síntoma del analista, de todas maneras, más allá del estilo, hay algo de la flexibilidad, de la docilidad, de cultivar esa docilidad para saber qué es lo que más conviene. Y respecto a lo que me pasó a mí cuando vino la pandemia, y realmente me encontré con que ahí había que nuevamente ir contra los prejuicios, ir contra porque finalmente me estaba convirtiendo yo misma en Glover en el texto de la dirección de la cura. Es decir, que si no es de determinada manera, parecía que no puede ser un análisis, olvidándonos que un análisis no pasa de ninguna manera por si es en el hospital, si es en un consultorio, si es en el bar, si es como me atendió una vez el analista casi en un pasillo. Digo, hay algo, así como Freud analizó
a Ferenczi caminando por las montañas de Austria. Digo, el análisis es en la transferencia, y otra vez, en el amor de transferencia. No es en esos lugares. Y entonces, yo misma iba contra yo misma respecto al debate, en fin, y realmente tuve que encontrarme y lidiar con un juicio previo que tenía al respecto, porque cuando yo escribí ese testimonio de mi análisis hubiese sido imposible por Skype, es un testimonio al que le consagré mucho el tema del cuerpo del analista y lo que sucedía, que es real, que es lo que sabemos, lo que sucede en el pasillo, lo que sucede cuando vas a acercarte con él a la puerta, en fin, es cierto que ahí se juega, pero si eso en esta ocasión no está, no quiere decir entonces que no va a haber un análisis. Mi amigo Chamorro está trabajando muchísimo el tema del objeto voz respecto a a hacer aquello que da la presencia del analista. Pueden seguir el seminario que está dando Jorge, que de eso sabe un montón. Y creo que mi amiga Diana Pavlovsky hizo un comentario, yo le voy a pedir eso sobre la voz humana de Cocteau, etc. De todas maneras, se extraña. Yo como analista, a mí me pasa que extraño un montón. Quiero decir, a mí me costó que me vuelva a gustar lo que hago, porque yo con mi estilo entusiasta y un poco extremadamente apasionada, siempre yo me vanagloriaba de decir, a mí mi trabajo me encanta. Qué bueno que elegí esto, finalmente no me dediqué a ser actriz, porque me encanta. Y me empezó a pasar que había dejado de encantarme. Cuando empecé a trabajar online, dejó de encantarme lo que hacía. Y ahora me estoy empezando a divertir, me está empezando a gustar un poco más. No me encanta. Está esto que decían la otra noche, en la noche del consejo de la escuela, que el cuerpo del analista está tomado en la cuestión online. O sea, esto de que uno queda como súper cansado, y Irene decía el auricular como el órgano fantasma, que uno, o sea, hay algo del cuerpo del analista puesto, pero de otra manera. Lo que te quería preguntar es qué te llevó a ponerle ese título al testimonio en ese momento. ¿Nunca hubo ningún uso de ninguna sesión a distancia en tu análisis? Jamás, jamás, jamás hubo. Volviendo a Nos cansamos. A mí me gustó una intervención de Marcus André Vieira. Ahora no me acuerdo si fue en una conversación con Luisa Lamone. Hay una cantidad, hay una oferta hoy en la época, que pueden de Córdoba ir en 2 segundos a Formosa, y uno está, el exceso de oferta es fatal, es fatal. Ahí está el objeto multifuncional disponible en el mercado, que dice Milar del analista. Estamos haciendo un uso extremo de eso, vamos a decir. Creo que había que frenar un poco porque tenemos el riesgo de la anorexia mental y el aplastamiento del deseo también. La papilla asfixiante ya estamos teniendo del psicoanálisis. Me da un poco de temor esa cuestión. Pero a mí me parece que Marcus André Vieira, un colega de la EBP, dijo algo que a mí yo me sentí muy identificada. Decía que el cansancio tiene que ver con que en este modo hay algo en donde el analista se ve llevado a dar sentido. Hay algo, como hay menos uso del acto, del silencio, del pararse, de golpear, digo, todos los recursos de la interpretación del acto del analista lacaniano que tenemos,
Vieron que el analista lacaniano puede ser, esto es una interpretación. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad de psicología, había una materia que se llamaba psicoterapias, y en esa materia decía, había una, ¿cómo se llamaba? Fiorini se llamaba el titular, Fiorini. Y él hacía un listado donde decía, esto es una pregunta, esto es una intervención, esto es una interpretación, esto es un señalamiento, esto es, digamos, hacía la diferencia. Para nosotros en la orientación lacaniana sabemos que las verdaderas intervenciones, las verdaderas interpretaciones son las intervenciones, y las intervenciones pueden ser un bostezo, un portazo, un rascarse la oreja, digo, hay modos por la vía del acto de interpretar, y la interpretación es finalmente si eso ha llegado a destino, es decir, si hubo efectos, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Y la verdad es que todo eso nos falta, tenemos menos herramientas. Entonces, por eso me cerró esto que decía Marcus, que por no contar con todo eso que son herramientas nuestras interpretativas, hay algo de un empuje a dar sentido. Y eso es lo que también en particular agota. ¿Cómo manejar el silencio en el teléfono? Es muy difícil. Sí. Bueno, hace un rato le dije que ya me estaba encantando, pero no, empiezo a encontrar, ya me empiezo a deprimir de vuelta hablando con ustedes. Gaby, Mariana tiene una pregunta para hacerte. Sí, Mariana Gómez. ¿Está abierto el micrófono? Sí, ahí está abierto. Ah, qué bueno, no sabía cómo abrirlo. No, hola Gaby, bueno, hola, ahora Mariana. te puedo saludar con la voz. Estaba pensando, ¿no? que el acto va de la mano del deseo del analista, pero el deseo del analista como concepto lo pensaba, ¿no? Porque sí, está bien que está el deseo de cada uno de analizar como lo estamos pensando ahora, pero también esa otra vuelta. Y está eso que dijo, ahora no me acuerdo dónde, Eric, que es servirse de Skype para ir más allá. Creo que dijo algo así, no sé si está ahí una entrevista dando vueltas, me pareció genial. Entonces digo, ¿qué será ese ir más allá, no? ¿Cómo lo podemos pensar ese más allá? Nos servimos de esto, pero bueno, no es lo mismo la psicoterapia que los análisis que estamos llevando adelante. ¿Dónde estaría el punto del más allá? Está muy bien, está genial. Bien, te agradezco, Marian, que está buenísimo lo que decís, porque efectivamente, quizá había que arrancar por ahí, porque estamos tomados por el deseo del analista, es que finalmente aceptamos seguir en estas conducciones de la cura, por supuesto, más allá de esta serie de dificultades que estaba ubicando, y eso me abre a la cuestión de, sí, por supuesto que si vamos a dar sentido, estamos entrando en el campo de la psicoterapia, y hay que, cuando vos también me preguntabas para qué sirve un analista, yo pensaba, bueno, habría que hacer mínimamente una diferencia respecto a la psicoterapia. ¿Por qué un psicoanálisis sí? ¿Por qué una psicoterapia no? Digamos. Y justamente el discurso de la psicoterapia, podemos decir, si es posible nombrarlo así, está sostenido en el discurso del amo. El analista está sostenido en el discurso del analista, y de la mano del deseo del analista hay algo crucial que hace a nuestra ética, que es
la docta ignorancia. Es decir, hay algo del dejarse enseñar, y eso también me parece que a la luz de la época, esta nueva modalidad también nos dejó enseñar en cada caso en singular algo nuevo de ese analizante. Y por supuesto asomó a partir de esta vuelta nueva por su recorrido analítico. Es un análisis, ¿qué quiere decir? Desprovisto del juicio previo, de los prejuicios. Cuando damos un sentido, cuando hacemos... No quiere decir, no vamos a decir que el analista no hace uso en más de una oportunidad de la psicoterapia. Muchas veces somos terapeutas, porque muchas veces hacemos uso del discurso amo, y muchas veces tenemos que indicar a un paciente que se vaya al médico, que hay que sacarnos la duda de si eso es como porque además estamos en Argentina. En Argentina tenemos un alto riesgo, que todo tiene que ver con las conversiones histéricas, o con el estrés, o con el ataque de pánico, entonces hay veces que la omnipotencia de eso nos puede llevar a lo peor, de creer que realmente siempre es así. Entonces, muchas veces hay que hacer uso del discurso del amo y al modo super yoico decir, anda al médico, o empezá a cuidarte, o, digo, absolutamente tenemos que estar advertidos de saber que un analista también en muchos casos, sabiendo que él a veces lo paga con un precio excesivamente alto, pero el discurso del amo también entra muchas veces en un análisis. Pero justamente sabiendo que ese no es el lugar que más conviene, ¿no? Claro. Gaby, ahí Gastón Mena está levantando la mano para participar. ¿Le das la palabra a Gastón? Le damos. Hola Gaby, ¿cómo te va? Hola Gastón, qué alegría reencontrarte acá. No me puedo creer, casi que voy a llorar de la emoción por ver algunas caras. Fan de registro, Gastón. No, Gastón no es fan de registros, es un fan de todo, es un capo. ¿Entendés que es un capo? Bueno. Es mi preferido de la maestría. Dale, mirá la confesión que mandé. Está Ariel, está por ahí, Ariel me va a matar. Bueno, ¿qué? Mira Gaby, me interesó mucho lo que vos marcás sobre la soledad como signo o síntoma de la época. Y lo que quería preguntarte era, según tu experiencia, si vos dirías que se puede hacer alguna diferencia entre la soledad femenina y la masculina. ¿Qué opinas de eso? En estos tiempos está muy mal visto hacer semejante diferencia. Sin embargo, tengo una respuesta para darte. La soledad femenina la pasa peor. El hombre, más allá, digo, hay varios aspectos. Por un lado está el aspecto cultural. Eso ya lo sabemos. Aún en la ultimísima ola del feminismo, la cuarta ola que en principio estamos atravesando, aún con todos los movimientos, etcétera, sigue siendo que ella es una solterona y él es un don Juan. Hay algo en la cultura que ya a nivel de cómo es nombrado, es decir, que es algo no solo imaginario, sino simbólico en tanto nombrado así. Y eso es una carga con la que muchas veces vienen analizantes a decir, yo la estoy pasando, hay algo de que no hay una queja de la singularidad de ella, pero es nombrada como seguir sola y eso como carga social tiene sus consecuencias. Un hombre en ese sentido a nivel, me refiero en este polo de la cultura, no está marcado como
más bien, en todo caso, es el tío soltero que es un capo, digo. Eso, a pesar de que todavía uno podría decir ya a esta altura, seguir diciendo eso, pero hay algo de eso que es real. Ya a esta altura también, digo, incluso las chicas de la época, y en nombre del feminismo, de la igualdad, y de ir al mismo boliche y chaparse a tres, como antes, antes ella era una puta si se chapaba a tres en el boliche y él era un capo, eso estamos de acuerdo. Pero el chico que se chapa a tres y la chica que se chapa a tres, y hoy no hay un juicio por eso, en su soledad, la chica se va a preguntar en general si me elige o no me elige. Si solo me quería agarchar o solamente, o me ama o no me ama. Digo, hay algo, cómo subjetiviza eso, en donde de alguna manera es una respuesta, no se la vive de la misma manera la soledad en la mujer que en el hombre. Me da esa impresión. Más allá de que también la pasa mal el hombre y todos los sujetos. Bien, le damos la palabra a Ariel Aranda y después a Lea Ferreira, ¿sí? Hola Gaby. Vos me haces una pregunta porque dije que Gastón era mi favorito. Ahora si no, no hubiese levantado la mano. Competencia. En principio, como te digo, después de escucharte decir que un psicoanalista no es un electrodoméstico, me parece que todo lo que se pueda decir después de eso está de más. Pero me parece importante poder preguntarte con respecto al tema de la interpretación. Lo ubicabas vos recién respecto a un tema, y es interesante por ahí, conversando con otros colegas y demás, que ya tienen un trayecto de análisis, que digamos que están en diván y demás, lo que me resulta, digamos, un poco llamativo es que se habla poco de cómo también esos otros análisis también están teniendo efecto. Digo, cuando nos juntábamos y conversábamos en estas cosas, se habla solo del tema de la videollamada y no de los efectos que generan las llamadas en los análisis en curso, digamos. Como que se habla solo del tema videollamada sí, videollamada no, y no de los efectos que por ahí generan las llamadas con el analista y los efectos que eso genera. No sé qué opinión te merece eso. Eso quería preguntarte. Yo tengo que decir que en la clínica que estoy en estos tiempos transitando hay efectos. No sé, Ari, bien lo que querés saber. Con respecto al tema de que se habla, respecto del tema del... Porque por un lado estaba la pregunta, escuché que, por ejemplo, Chamorro dice que tiene que ser llamado por la voz y que por fuera de la imagen, eso, ¿no? En ese sentido, que no a la videollamada, sino más bien a la llamada. Debate, sí. Y entonces... ¿Qué opinión te merece eso? Me parece que también es como una posición tomada de parte de Jorge, digamos, y quería saber un poco cuál es tu opinión con respecto a esto. Mira, yo insisto con el objeto multifuncional disponible en el mercado. Yo creo que no podemos de ninguna manera decir que es mejor la voz, que es mejor. Yo trabajo con muchos adolescentes, por ejemplo, donde la mirada es crucial. Si bien es cierto que hay algo que es la pantalla y no es la mirada y no sé qué, por lo menos cuando está algo parecido a la mirada, me funciona mejor, le funciona mejor. Digo, yo que considero que los jóvenes de la época padecen de no haber sido lo suficientemente mirados por los que han funcionado como madre o padre, que se han mirado demasiado ellos mismos al espejo, los han corrido. Soy de la idea, es mi hipótesis respecto a los actings de los jóvenes de la época, ¿no? Que es justamente un llamado a ser mirados,
Entonces, en esos casos yo trabajo mucho mirando al jovencito que viene a verme. Y de pronto el teléfono me resulta que no me va, pero creo que yo no estoy de acuerdo que esto sea algo para poner, viste, como universalizar. De hecho tengo una paciente, dos pacientes que me piden por Zoom y que ellas me invitan, porque dicen que es mejor la imagen, no sé qué. Digo, me parece que eso lo dejo bastante librado de lo que me pide el analizante. Quizá también como intervención en algún momento uno puede decir, mejor me llama, mejor al teléfono. Eso, pero como parte también de la intervención en ese caso, que en un momento pase de videollamada a llamada, digamos. Yo tengo una paciente que, vieron que uno se mira, tengo una paciente que hace la sesión mirándose al espejo, porque yo veo que se está mirando todo el tiempo y se acomoda el pelo en función de lo que está viendo. Y a ella el otro día le dije, llamada, la próxima llamada, porque es un problema. También uno cuando está en la videollamada se mira. Y eso, por supuesto, siempre nos distrae la imagen. Sí. Había dos preguntas, Lea creo que era una. Sí, Lea y después Gustavo quería preguntar algo también. Vale. ¿Se me escucha? ¿Ahí bien? Sí. Bien. Hola Gabriela, ¿cómo le va? Ay, ¿dónde está? Bueno, A ver, muy no te veo. interesante, Ah, muy sí. interesante lo que estuvo exponiendo. Y anoté algunas cosas, varias en verdad, y teniendo en cuenta esto de que el analista sirve para elegir un partener, ¿no? ¿Cómo cree que incide el amor transferencial en el mercado y en el actual imperativo a gozar? Genial, te agradezco, Lea, tu pregunta, absolutamente. Me parece extraordinaria, porque justamente, si en la época, decimos los analistas, lo dicen los sociólogos, lo dice Lipovetsky, lo dice todos los que se han ocupado, Bauman, el amor líquido, etc. Hay un imperativo de gozar, y sabemos con Lacan que solo el amor hace condescender el goce al deseo. Efectivamente hay un efecto casi te diría inmediato, casi espectacular. Cuando se instala el amor de transferencia, algo de ese goce cede. ¿Por qué? Es una ecuación matemática. Cuando algo del amor se inscribe, algo del goce cede. Lo tengo clarísimo a eso. Solo el amor hace condescender el goce al deseo. Fumo desde los 14 años, sin parar. A los 16 me enamoro perdidamente de un chico que yo pensé que nunca me iba a mirar. Y cuando finalmente me lo levanto, como decíamos, él me dice que no soporta a las chicas con olor a cigarrillo. Fue el único año de mi vida que yo no fumé. Probé de todo, las Champix, probé embarazarme, porque dice que el embarazo... Probé embarazarme para dejar de fumar y no me funcionó tampoco. En fin, digo, hay algo, Lea, que es así, digamos. Eso como una cuestión, tampoco vamos a decir que todas las adicciones absolutamente se curan bajo el amor de transferencia, pero sin duda hay algo de eso que cede, sin duda. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, claro. Claro. Y eso se ve, ¿sabes qué? Y también hay algo que veo de esto en
en las dificultades también para los encuentros amorosos de la vida cotidiana, también hay algo de cuando se instala el amor en la transferencia, también hay algo del amor que empieza a circular, porque hay algo de eso que se instala, y es bastante habitual que empiece la vida amorosa a funcionar, más allá del partener analista. Claro. Sí. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias. Gustavo tenía... No, te quería decir otra cosa, Lea, perdón. Eso también lo veo mucho en la clínica con niños, cuando el amor entra en juego, cuando los chicos con la pulsión al desnudo, digamos, estos chicos con impulsividades extremas, por las que nos consultan muy habitualmente, y llegan al consultorio del analista y tiran cosas, y te tiran cosas por la cabeza, y es un descontrol. También sucede que cuando algo de eso, que es pura pulsión al desnudo, eso no es un juego tampoco, no es que porque están haciendo eso, están jugando, no hay nada, para que haya juego algo de lo simbólico tiene que estar, y eso es la pura satisfacción pulsional. Cuando algo, ¿no?, de la transferencia, en el sentido de que empiezan a construir alguna historia, o empiezan a introducirse personajes en el juego del niño, y está la Barbie que se enamora de la otra Barbie, o se enamora del Ken, cuando eso sucede, hay algo de esos niños y sus impulsividades que cede, porque hay algo del amor que emerge. Y empieza a hablar de los enamorados del colegio, y de tal enamorado de tal. Hay algo, efectivamente, del amor como cura para el goce, y la pulsión al desnudo. ¿Qué más? Bárbaro. Bueno, Gaby, bienvenida a Formosa. Hola, No sé Gustavo. cómo te trata el clima de Formosa. ¿Cómo estás, Formosa? Posta, ¿cómo estás? Y hace normal. Estamos todos con olor a repelente en este momento. Claro. Una realidad. Bueno, mira, recién hiciste en la respuesta, Leandro, comentarios muy interesantes que ahora me olvidé que te iba a preguntar. No, mira, con la diferencia, me parece, que mencionaste hoy del psicoanálisis y la psicoterapia, está en un detalle interesante en la frase cuando decís, citando a Miller, ¿no?, de el analista objeto multi o plurifuncional en el mercado y no del mercado, ¿no? Porque me parece que las prácticas orientadas del mercado, como por ejemplo considero la psicoterapia, es un recurso del mercado para propiciar esto, no de gozar. Me parece que es como lo que dice Miller en la iniciación del tratamiento, es qué espera uno del sujeto, digamos, el analista, ¿qué espera? ¿Adaptarlo a la sociedad o justamente envolver eso con el que asiste a la terapia, ¿no?, con ese real? Y me parece que esta lógica del analista en el mercado es como esta postura sonsa, ¿no?, de hacerse semblante como que está en el mercado, pero es justamente para darle un lugar y despojar, digamos, de esa hegemonía que hagan a todos los sujetos iguales. No sé si se entiende el comentario. Pero me parece que ahí está la puesta del deseo, donde es un saber que se maneja como no sabiendo el analista para figurar dentro de todas las ofertas que puedan haber. Es la diferencia, me parece, que muy sublime que se puede tener, y bueno, y sobre esto, ¿qué comentario podés tener, digamos? Muchas gracias, Gustavo. Hay un artículo que es espectacular de Miller, que se llama Psicoterapia y Psicoanálisis. Ese artículo lo habíamos publicado con la revista Registros,
en el año, no sé, 92, algo así creo. Que de paso te cuento, y les cuento a todos, ya que hablábamos del analista en la ciudad, el analista ciudadano, decías vos, Kiki. Me preguntaba sobre eso, que también se me había escapado ubicar algo de eso. Me parece que, en principio, te recomiendo ese artículo de psicoterapia y psicoanálisis de Miller. Creo que ahí mismo también Miller dice algo así como el analista tiene que muchas veces ser psicoterapeuta, ¿no? Creo que ahí lo había leído, me parece. Pero ustedes saben que justo ahora salió el último número de la revista Registros, pero la revista Registros tiene 30 años ya, y cuando nosotras con Debbie Rabinovich decidimos sacar una revista, teníamos 23 años, éramos realmente muy, muy, muy jovencitas. Lo que queríamos era que el psicoanálisis tenga un lugar en la ciudad. Nuestra causa era, en principio, de hecho, en la revista Registros en ese momento se llamaba Psicoanálisis y Hospital, porque el espíritu que nos invadía era la militancia por mostrar que el psicoanálisis podía entrar en la institución hospitalaria. Así que siempre fue una preocupación para mí, bueno, para la revista, para la pasión que tenía respecto al psicoanálisis, que el psicoanálisis, es decir, que el psicoanalista no sea, de hecho, una indignación total, no lo voy a nombrar porque es un psicoanalista, pero en su momento, una de las cosas que más me empujaron a esta causa, de mostrar la incidencia del psicoanálisis y la pertinencia del psicoanálisis en la institución hospitalaria, fue un famoso psicoanalista que es además psiquiatra, y entonces dijo, me lo dijo, en el hospital soy psiquiatra, en el consultorio soy psicoanalista. Entonces, con Debbie queríamos que la revista sea siempre la militancia de la pertinencia del psicoanálisis en el hospital, y de hecho todos los artículos eran de casos clínicos en donde sosteníamos que ahí había psicoanálisis, y eran de casos de compañeros de las residencias y concurrencias del hospital. Es decir, que ya hace mucho que me importa que el psicoanalista y el psicoanálisis esté en la cultura y la civilización. Siempre me pareció repugnante que el psicoanalista sea ese ser un poquito cínico, como dice Eric Laurent, cuando el psicoanalista queda refugiado en su consultorio y está más allá de los tiempos, de las épocas. Una frase que le gusta a Jorge Asef, que dice Lacan, que retroceda aquel, el analista, ¿no?, que no está a la altura de la época. Y esto, de alguna manera, más allá de que los analistas debemos ayornarnos con la época, quiero decirse, no, de alguna manera el analista ayornado también es en esto que les decía de qué partener conviene, en fin. Hay muchas veces que con una jovencita hay que jugar el juego de otra jovencita con la que no va al cine, pero que hay el semblante de la amiga a la que le cuenta las escapadas de la casa, en fin, ¿no? Una vez se dice, ¿pero qué estoy haciendo? Esto es un análisis.
sí, porque después me paga y después hay una transferencia y es otra escucha, en fin. Pero a mí me parece que el analista incidiendo en la cultura justamente tiene que opinar, justamente es alguien que tiene que pronunciarse, es alguien que puede decir qué cree respecto a la ley del aborto, qué cree respecto, cuál es su opinión respecto al matrimonio igualitario, qué opina respecto a lo que un gobierno hace respecto a la pandemia. El analista tiene que opinar, tiene que entrar como un discurso más, y en particular para ir contra lo que provoca una sociedad que es finalmente la psicología de las masas, es decir, para incidir yendo contra las identificaciones. Es decir, que el aporte del analista en la cultura va al punto de poner en cuestión las identificaciones, que van de la mano de los segregativos finalmente. Entonces, volviendo al comienzo, ¿para qué sirve un psicoanálisis? ¿Para qué sirve un psicoanalista también en la sociedad? Fíjense, como Freud mismo fue alguien que incidió totalmente en la civilización. Fíjense que antes de Freud no existía el inconsciente, y ahora todo el mundo dice mi inconsciente me juega una mala pasada y no tiene que haber pasado por la facultad de psicología. Y fíjense cómo Freud pudo decir la sexualidad infantil. Y entonces ahora es una evidencia que hay sexualidad infantil, pero que en tiempos victorianos eso era impensable. ¿Sí? Hace ya muchos años que el psicoanálisis tiene incidencia en la civilización. Y no nos podemos quedar muy tranquilos porque ya Freud hizo lo suyo. Tenemos que seguir estando. Yo lo veo a Eric Lorán, por ejemplo, que jamás niega una nota ni a la revista Noticias, ni a la revista Enie, ni, digamos, y se pronuncia respecto al autismo y la pertinencia del psicoanálisis para los casos de autismo, por ejemplo, o sobre los niños de la época, como lo nombró Adela Fried, los niños amos, y hay toda una nota sobre los hijos de la época en la revista de La Nación de Eric Lorán. Es decir, que yo aplaudo esa posición de los analistas que opinan y que inciden finalmente en la civilización de una época. Gaby, te voy a hacer la última mía y después el que quiera preguntarle algo en relación a todo lo que nos está transmitiendo. No, yo ya dije todo lo que sabía, no sé más nada de todo lo que dije, ¿eh? Te juro. Esto es lo que ¿Qué? Decime. Tomaba un neologismo significante de Oscar Sack, que está presente, que es el de lacanizar la práctica, y es una pregunta que nosotros en el cártel también, sobre todo porque nuestro cártel tiene como una beta de ver cómo inscribir el psicoanálisis en la ciudad, entonces vemos mucho de qué se trata el psicoanálisis en Formosa. ¿Qué hace que un analista sea lacaniano? Digamos, esa es como una pregunta en la cual giramos todo el tiempo. Yo creo justamente que la respuesta es, digamos, podría decir, ahora empiezo a dudar, pero en principio yo tendría que decir que lo que hace que un analista sea lacaniano es que es absolutamente libre en su táctica y en su estrategia cuando tiene una política clara. Me sirvo de La dirección de la cura, que es un escrito genial para pensar la lógica de una cura. Y Lacan habla ahí de
de la política como no siendo libre y siendo tan libre la táctica y la estrategia. ¿Qué sería un analista lacaniano? Sería aquel que ha podido desembarazarse de los juicios previos. Es alguien que puede mantener el privilegio de los jóvenes practicantes, tal como lo dice Freud en los escritos técnicos, para dejarse enseñar por cada sujeto sin saber nada a priori. Y eso es de alguna manera un antecedente en Freud del deseo del analista. Cuando Freud en los escritos técnicos dice el privilegio de los jóvenes practicantes porque no van a corroborar lo que ya sabían, que es el riesgo de los viejos analistas, digamos, dice, según Freud, podría decir que una de las respuestas para el analista lacaniano es ser freudiano en ese punto, de dejarse enseñar, de sostener la adopta ignorancia, y en este punto llego a una cuestión absolutamente única de la ética nuestra, que es justamente el valor que le damos a la singularidad y también el valor que le damos al síntoma de cada uno, como lo más singular que cada uno tiene. Y no tenemos la idea previa, y eso es el deseo del analista, no tenemos una idea previa de qué es mejor para vos, si estudiar esto o lo otro, si trabajar acá o allá, si acostarte con una chica o con un chico, si ir a hacer un estudio afuera o quedarse acá. Digo, no tenemos la menor idea y nos dejamos llevar por tomar el deseo a la letra. Hoy estoy muy con la dirección de la cura. Yo podría responder un poco por ahí, y justamente somos lacanianos porque somos uno por uno, y no habría la respuesta. Esa es más o menos una respuesta que puedo armar para transmitir en un auditorio. No es del todo la verdad, ni es del todo lo universal. Hay un poco de todo, pero hay más que todavía no podría llegar a decir porque seguramente tiene que ver con el síntoma del analista. ¿Qué dice Balzac sobre ese tema? Él tiene una respuesta, decímela, porque Coco debe tener una respuesta espectacular. Puedo preguntar en unos días a él a ver qué dice. Hay una pregunta de Romina, creo. Sí, Romina Hornus quiere hacer una pregunta de eso. Hola, buenas noches. Una alegría verlos a todos, ver caras conocidas ahí. Bueno, yo me pasó un poco como vos, Gabriela, de necesitar un tiempo para retomar de entender de cómo iba a seguir atendiendo a los pacientes. Fue como muy choqueante el impacto. Y después me empecé a preguntar cómo es que los pacientes querían seguir, ¿no? Y me acabas de responder, porque no tenía una respuesta, y esto que decís de darle relieve y valor a la singularidad y al síntoma de cada uno, pienso como una respuesta que me acabas de dar a esa pregunta que yo me hice. ¿Cómo es que en este contexto donde cada familia, donde cada persona está con su vida dada vuelta, se sienta a tomar la sesión cada semana, toda la semana, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con darle valor al sujeto, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque ya que estoy acá y tengo la posibilidad de tenerte enfrente, vos dijiste que el analista sirve para ofrecerse como un partener para el paciente, ¿no? Sí. Te quiero preguntar algo con respecto a vos, porque te tengo acá. No sé si puedo elaborarla bien, pero mi idea es que puedas decir algo acerca de cómo fue ese dejar que
analista sea tu partener y que pase a ser partener otra cosa? ¿O qué otra cosa pasó a ser partener en tu final de análisis para vos? Ay, Romina, nadie me hizo esa pregunta en 3 años de testimonio. En principio te voy a decir, fue un nuevo amor que se rearma con mi pareja. Pero eso había sucedido ya antes. Respecto al final del análisis, hay algo de la causa analítica que sí se me terminó de armar como partener en el final. Yo había tenido durante bastante tiempo una posición bastante cínica respecto a lo que era la escuela, el movimiento, los grupos de analistas. Yo iba desde siempre a la escuela, a la EOL, etc. Pero me reía bastante. Me parecían todos medio pelotudos, me parecía que había algo ahí donde todos eran infatuados, obsecuentes, y lo decía un poco así. Tenía un poco ese cinismo, ¿no? Como que el cinismo del grupo de Diógenes, del cinismo de cagarme un poco. Tenía la revista, todo, pero en el fondo tenía algo de ese cinismo, que te estoy confesando. En particular fue todo el tiempo cuando mi analista con la que yo había estado 14 años se va del movimiento del campo freudiano, y me parecía, y los cuestionamientos que yo recibía por seguir donde seguía, que seguía Leol, pero seguía con esa analista, y fui muy cuestionada entre mis compañeros de la escuela, ¿no? Y la verdad es que a mí eso hoy lo cuento y me da hasta vergüenza haber pasado por ahí. Y yo creo que el final de análisis sí me armó otro partener diferente al que tenía respecto al psicoanálisis y la escuela. Finalmente estoy mucho más con los temas de la escuela que con mi marido, ¿no? Es así. Es la verdad de la milanesa. Pero, bueno, no sé, Romy, si te contesté. Pero además... Pero lo tendría que pensar, estoy improvisando una respuesta que no me satisface demasiado, te voy a decir. Es un texto, en realidad, no sé si es un testimonio en la locura de cada uno, que vos contás un poco esto cuando vos hablabas de la soledad, yo pensaba más allá de la soledad de la pareja, que en realidad el sujeto está solo con sus voces. Entonces lo que codesciende es ir a un análisis y el deseo de saber qué me pasa con esto que estoy solo. Pero vos contabas en ese texto lo que siempre salía de fui a comer, y que tu marido te decía fuimos, o sea, casi no había un lugar para el otro. Me sigue pasando. ¿Querés que lo llame? Me sigue pasando. Pobre. Hasta que te encontraste en la escena sola en el Congreso. Pero me parece que también yo, cuando Romina te preguntaba, pensaba un poco eso de que, esto que vos decías, un nuevo encuentro o una nueva forma de encuentro con el mismo partener, digamos. Sí, sí. No sin que el analista te haya machacado con eso, que te decía, acompáñelo, y eso me pareció hermoso como estaba ahí escrito.
Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, Gaby, te agradecemos en Formosa, más allá de que haya gente de otro lado, para nosotros esto es un evento porque es sumamente nuevo escuchar, traer, vamos a decir, virtualmente, analistas de la escuela Formosa. Es algo que estamos haciendo con mucha garra y mucho deseo, así que esto para nosotros es un montón. Te agradecemos tanto como a Mariana y a Oscar Sack, que van a ser nuestros próximos invitados, que al menos mi experiencia de escucharte siempre lo ha sido, por eso te escuché en la maestría y pedí estar en registro. O sea, mi experiencia de escucharte, espero que todos hayan vivido lo mismo, es puro contagio de deseo, se te escucha y no hay más que eso, contagiar esa pasión de la que... Bueno, porque el deseo del analista es como cualquier otra enfermedad, contagioso. Claro, tal cual. Es una enfermedad contagiosa. Y eso me parece que vale la pena. Así es. Bueno, así es. Contagio oportuno en estos tiempos. Sí. Bueno, Marian, re gracias por estar ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, chao. Beso. Muchas gracias. Chao a todos y gracias por participar.